En el principio de todo, antes de que el tiempo existiera y la primera estrella brillara en el cielo, solo existía la voz de Dios, una voz que rompió el silencio eterno y dio origen al cielo, la tierra, la luz y la vida. Esta no es solo una narración antigua, sino el origen de la humanidad, el comienzo de la fe, la raíz de cada promesa que daría forma a la historia del mundo. El libro del Génesis no es solo el primer capítulo de la Biblia, es la puerta para comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde estamos llamados a ir. Aquí veremos la majestuosa creación, el primer amor, la primera caída, el primer pacto y el primer acto de redención. Prepárate para un viaje como nunca antes has visto. La historia del Génesis como nunca antes la has visto, contada en detalle, revelada en imágenes y narrativas que hacen que el pasado cobre vida ante tus ojos. Esta es la historia que abre todas las historias. La creación del mundo en 7 días. En el principio, cuando nada existía, Dios habló y apareció la luz, separando el día de la noche. En el segundo día, estableció el cielo sobre las aguas. En el tercero, hizo que la tierra seca, los árboles y los frutos brotaran. En el cuarto, colocó el sol, la luna y las estrellas como señales de los tiempos. En el quinto, llenó los mares de peces y el cielo de aves. En el sexto, creó a los animales terrestres y, finalmente, a los seres humanos, a su imagen y semejanza, hombre y mujer. En el séptimo día, Dios descansó y bendijo a toda la creación, marcando para siempre el ritmo de la vida. Cada detalle fue moldeado con orden, belleza y propósito, revelando que nada surge por casualidad. La creación no es solo el comienzo de la historia del mundo, sino un testimonio del poder del Dios vivo, que transforma la nada en todo. El jardín del Edén y la creación de Adán. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, creando así un ser viviente. Luego, preparó un lugar perfecto para él, el jardín del Edén. Ríos de aguas cristalinas regaban la tierra, los árboles frutales proporcionaban alimento, y en el centro se alzaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán recibió la tarea de cuidar el jardín y poner nombre a todos los animales, pero incluso en medio de tanta belleza, seguía estando solo. El Edén no era solo un lugar físico, sino un espacio de perfecta comunión entre el hombre y Dios. Allí se revelaba la armonía entre la creación y el Creador, un reflejo del paraíso que el hombre estaba llamado a disfrutar, incluso antes de experimentar el dolor de la caída. Dios forma a Eva de la costilla de Adán. En el corazón del Edén, entre ríos cristalinos y árboles fructíferos, Dios miró a Adán y vio que estaba solo. Entonces el Creador lo inundó de un sueño profundo. Mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla de su costado y con ternura y poder formó a la mujer. Eva nació no de su cabeza para gobernar a Adán, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, para estar con él, cerca de su corazón, para ser amada. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: «Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Así, por primera vez, la humanidad experimentó el don de la compañía, la belleza de la unión y el inicio de la familia. Un encuentro divino que demostró que el hombre nunca fue creado para caminar solo, sino para compartir la vida en amor y comunión. La serpiente engaña a Eva. En medio del jardín del Edén, emergió la astucia de la serpiente. Con palabras dulces y persuasivas, se acercó a Eva, cuestionando el mandamiento de Dios. ¿De verdad dijo esto? No morirán, sino que serán como dioses conociendo el bien y el mal. Seducida por la promesa de sabiduría y poder, Eva contempló el fruto prohibido. Era hermoso, deseable, y parecía ofrecer algo mejor. Con mano temblorosa, extendió la mano, arrancó el fruto y lo probó. En ese instante, la desobediencia se apoderó del corazón humano y el veneno de la mentira se extendió. Lo que parecía una ganancia se convertiría en la mayor pérdida, la ruptura de la confianza en el Creador. Así, la serpiente selló el mayor engaño de la historia, el momento en que la humanidad cambió la verdad por la ilusión, el pecado original y la caída del hombre. Después de Eva, Adán también comió del fruto prohibido y se le abrieron los ojos. Por primera vez, sintieron vergüenza e intentaron esconderse de Dios, cubriéndose con hojas. La inocencia se había esfumado, y el peso de la desobediencia cayó sobre la humanidad. Cuando el Señor caminó por el jardín, exclamó: «Adán».
¿Dónde estás? Pero ya no había pureza, solo miedo y separación. El hombre culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente, pero todos sufrieron las consecuencias. El dolor entró en el parto, el sudor en el trabajo de parto y la muerte se convirtió en parte de la vida. El Edén se perdió y las puertas se cerraron con querubines y una espada llameante. Sin embargo, en medio de la caída, Dios dejó una promesa. La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La esperanza nació el mismo día que el hombre cayó. Caín mata a Abel. El primer asesinato de la historia. 2 hermanos trajeron ofrendas al Señor. Abel, pastor, presentó lo mejor de su rebaño. Caín, agricultor, trajo frutos de la tierra. Dios vio con buenos ojos a Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Lleno de ira y celos, el corazón de Caín se sumió en la oscuridad. En el campo, oculto a la vista, llamó a Abel, y con las manos manchadas de envidia, derramó la sangre de su propio hermano. La tierra absorbió la vida arrebatada, y el silencio del campo resonó con la primera tragedia de la humanidad. Así nació el primer asesinato de la historia, revelando cómo el pecado se extendió con fuerza, transformando el corazón humano en un instrumento de dolor y destrucción. Dios expulsa a Caín y lo marca para siempre. Tras matar a Abel, Caín intentó ocultar su crimen, pero la voz de la sangre que clamaba desde la tierra llegó hasta Dios. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó el Señor. Y Caín respondió, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Se pronunció la justicia divina. Caín sería maldecido, condenado a vagar por la tierra. Desesperado temía la muerte, pero Dios, incluso en el juicio, mostró misericordia. Le puso una marca para que nadie le quitara la vida. Así, Caín se convirtió en símbolo de las consecuencias del pecado y de la gracia que aún protege. Partió, separado de la presencia de Dios, cargando con el peso de la culpa, el recuerdo de Abel y la marca eterna que contaría su historia por todas las generaciones. El diluvio. Dios decide destruir la tierra. La tierra estaba llena de violencia, corrupción y maldad. Los pensamientos del corazón humano eran continuamente malos. El Señor, afligido, declaró que borraría de la faz de la tierra a hombres, animales y todo ser viviente. Pero en medio de la oscuridad, un hombre brilló con justicia. Noé caminó con Dios y halló favor a los ojos del Creador. Fue entonces cuando Dios reveló su plan. Un diluvio cubriría el mundo entero. Se acercaba un juicio terrible, no como venganza, sino como respuesta a la degradación de la humanidad. Mientras todos vivían en celebración y pecado, solo Noé se preparó para cumplir el mandato de Dios. La paciencia de Dios estaba llegando a su límite, y el mayor acto de purificación estaba a punto de ocurrir. Noé construye el arca gigante. Dios le ordenó a Noé: construye un arca de madera, con habitaciones, cubierta con brea por dentro y por fuera. Su tamaño era colosal, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una verdadera fortaleza flotante. Mientras cortaba leña y levantaba vigas, Noé fue objeto de burla por parte de sus vecinos y rechazado por su generación. Nadie creía en la lluvia, y mucho menos en un diluvio. Pero él perseveró, obedeciendo fielmente cada detalle del proyecto. Por cada martillazo, había fe. Por cada tabla, había confianza en Dios. El arca no era solo una barca, sino una señal del pacto y de la salvación venidera. Mientras el mundo reía, Noé construía esperanza. El gran diluvio cubre. Toda la tierra llegó el día. Las compuertas del cielo se abrieron y brotaron las fuentes del abismo. Llovió sin cesar. En 40 días y 40 noches, la tierra quedó cubierta de agua. Desaparecieron las montañas, se desvanecieron las ciudades y el silencio invadió el mundo. El arca, guiada por la mano de Dios, flotó sobre las aguas, protegiendo a Noé, a su familia y a los animales que se salvaron. Afuera, solo quedaba la destrucción. La humanidad cosechó los frutos de su rebelión, mientras el juicio divino purificaba la tierra. Pero en medio del caos, había esperanza. La promesa preservada dentro del arca. El diluvio no fue solo un final, sino el comienzo de una nueva historia, escrita sobre las aguas. Dios hace un pacto con Noé y aparece el arco iris. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder. El arca reposó sobre los montes de Ararat, y la tierra gradualmente se rebeló de nuevo. Entonces Noé construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor en agradecimiento. El aroma ascendió a los cielos, y Dios declaró que nunca,
más destruiría la tierra entera con un diluvio, incluso si el corazón humano aún se inclinaba al mal. Como señal de este pacto eterno, el Creador colocó el arco iris en el cielo, un recordatorio de misericordia en medio del juicio. Cada vez que las nubes se juntaban, esa colorida señal recordaba a la humanidad que aún hay esperanza. El arco iris no era solo belleza en el cielo, sino un pacto eterno, prueba del amor de Dios que elige renovar la vida. La Torre de Babel. La humanidad desafiando a Dios tras el diluvio. La humanidad se multiplicó y decidió construir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. Unidos por un solo idioma declararon: hagámonos un nombre, para que no nos dispersemos sobre la faz de la tierra. El orgullo y la arrogancia se impusieron, buscando su propia gloria, no la de Dios. Ladrillo sobre ladrillo, Babel se erigió como símbolo de la rebelión humana. No era solo una construcción, sino un desafío al Creador. La humanidad anhelaba alcanzar los cielos sin depender de Dios, creyendo que podía controlar su propio destino. Así Babel se convirtió en el retrato de la arrogancia, del intento de la humanidad de ocupar el lugar divino. Dios confunde los idiomas en Babel. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces dijo: miren, son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Nada les será imposible. Entonces Dios confundió sus idiomas y la comunicación se interrumpió. Algunos hablaban, pero otros no entendían. Se desató el caos y la construcción se detuvo. Dispersos por la faz de la tierra, los pueblos se separaron en lenguas y naciones. Babel dejó de ser un símbolo de grandeza para convertirse en un recordatorio de la limitación humana ante el Todopoderoso. Así nacieron los múltiples idiomas, un recordatorio eterno de que la verdadera unidad solo existe en Dios. El orgullo fue interrumpido y la arrogancia humana se fragmentó en confusión. Abraham recibe la promesa de una gran nación. En medio de su tierra, Dios llamó a un hombre llamado Abram. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Con este mandato llegó la promesa. Se convertiría en el padre de una gran nación, con una descendencia tan incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Incluso anciano y sin hijos, él creyó. Su fe se convirtió en la semilla que cambiaría la historia de la humanidad. No fue solo una promesa para él, sino el comienzo de un plan eterno que se extendería por generaciones. Abraham se convirtió en amigo de Dios, el hombre que creyó contra toda esperanza. Abraham e Isaac. La prueba de fe más difícil, Dios le presentó a Abraham la mayor prueba de su vida. Toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y sacrifícalo en el monte que yo te mostraré. Sin dudarlo, Abraham madrugó y partió. En el camino, Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero. En el altar, con el cuchillo en alto, la prueba de fe llegó a su límite. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, el ángel del Señor le gritó: No pongas tu mano sobre el muchacho. Y apareció un carnero, enredado por los cuernos. Abraham llamó a ese lugar: El Señor proveerá. Su fe se confirmó y la promesa reafirmada para siempre. El sueño de la escalera de Jacob. En una noche de huida y miedo, Jacob durmió con la cabeza apoyada en una piedra, pero los cielos se abrieron ante él. En un sueño, una escalera conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban incesantemente. En la cima, Dios mismo declaró: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham e Isaac. La tierra donde yacerás será tuya y de tu descendencia. Jacob despertó sobresaltado pero asombrado y dijo: Este lugar es la casa de Dios, la puerta del cielo. Allí erigió la piedra como altar, derramó aceite sobre ella e hizo un voto. Si el Señor estaba con él, le serviría para siempre. Un encuentro sobrenatural que demuestra que incluso en el exilio y la soledad, Dios prepara caminos y reafirma promesas eternas. Jacob lucha con el ángel a punto de encontrarse con Esaú. Jacob yacía solo de noche, abrumado por la angustia. Pero de repente un hombre misterioso lo atacó, y ambos lucharon hasta el amanecer. No fue una lucha común, sino un choque espiritual. El hombre tocó la cadera de Jacob y se la dislocó, pero Jacob no se rindió. Agarrándolo declaró: No te soltaré hasta que me bendigas. Entonces llegó la revelación: Tu nombre ya no será Jacob sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Marcado por el dolor, pero transformado por la bendición, Jacob se alejó cojeando, pero ahora llevaba un nuevo nombre, una nueva identidad, y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. José, vendido por sus hermanos José, el hijo amado de Jacob, recibió de su padre una túnica colorida, símbolo de honor, pero sus sueños de grandeza despertaron el odio de sus hermanos. Impulsados por la envidia, conspiraron contra él. Lo arrojaron a una cisterna, y al ver una caravana de mercaderes ismaelitas, decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. José fue llevado a Egipto, mientras sus hermanos engañaban a Jacob mostrándole la túnica manchada de sangre. El corazón del padre se desgarraba de dolor. Lo que parecía una tragedia era en realidad el comienzo de un plan divino, porque incluso rechazado y vendido, José albergaba un propósito mayor. Y Dios ya estaba escribiendo una nueva historia a través del dolor. José en Egipto. En Egipto, José fue comprado por Potifar, funcionario del faraón. Incluso siendo esclavo, la presencia de Dios lo acompañó, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar le confió el cuidado de toda su casa, pero la esposa de Potifar, dominada por la lujuria, intentó seducirlo. José se negó rotundamente. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo contra Dios? Rechazada, ella lo acusó falsamente, y José fue encarcelado. Sin embargo, incluso entonces, la mano de Dios no lo abandonó. El carcelero vio su fidelidad y le confió responsabilidades. José, agraviado pero recto, demostró que el destino del hombre no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. José, gobernador de Egipto. De la prisión al palacio, José fue exaltado. Tras interpretar los sueños del faraón de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, José fue nombrado gobernador de todo Egipto. Administraba los graneros, acumulando grano durante la abundancia y salvando a naciones enteras durante la hambruna. Sus hermanos hambrientos fueron a Egipto, sin saber que este poderoso gobernante era José, su hermano rechazado. Lo que había sido vendido como esclavo, ahora sostenía a reyes y pueblos. Así, el plan divino se reveló. El mal que sus hermanos habían planeado, Dios lo transformó en salvación. De rechazado a exaltado, José se convirtió en un símbolo de esperanza, fidelidad y la victoria de la divina providencia. Y así termina el libro del Génesis, no como un punto final, sino como el inicio de un nuevo capítulo en el viaje divino. Vimos la creación de los cielos, la formación de la tierra, el nacimiento del hombre y la mujer para vivir en comunión con Dios. Fuimos testigos de caídas y promesas, alianzas y pruebas, la construcción de familias y la preparación de naciones. Y al cierre del Génesis, encontramos a José en Egipto, transformando el dolor en victoria, demostrando que incluso en el desierto más árido, el plan de Dios nunca falla. Pero la historia no termina aquí. Al contrario, apenas comienza a cobrar fuerza. Porque del silencio de generaciones nace un clamor, y este clamor resonará en las páginas siguientes. El pueblo de Israel, una vez acogido, se convertirá en esclavo, y de este cautiverio Dios suscitará un libertador. El cruce del Mar Rojo, las plagas de Egipto, el poder del Señor desafiando a los imperios. Este es el escenario del Éxodo, la siguiente etapa de esta gran saga. Prepárense, porque la historia apenas comienza.